Bueno, muchas gracias a todos por otra vez compartir este espacio. Voy a cambiar de página, ahí. Bueno, si alguien por favor me puede confirmar que se está presentando el Power, que aparece ahí Amoris Leticia, Pablo Francisco. Perfecto, Cucho. Bueno, muchas gracias, Carito. Buenísimo, entonces, la idea es ahora tomar la segunda parte de la exhortación apostólica y comentar los últimos 4 capítulos que componen esta serie de 9 capítulos en total. Y para ello, bueno, quiero empezar haciendo una aclaración por ahí que no lo dije en la otra charla, eh, porque me parecía que no venía el caso, pero puede ser que para algunas cositas que pueden salir ahora, sí venga el caso, digamos. Y es que esta exhortación apostólica, en ciertos círculos, digamos, de la iglesia o fuera de la iglesia, ha sido un poco cuestionada, ¿no? Por algunos planteos pastorales que tiene o algunas propuestas que para algunos, en ese momento me acuerdo, digamos, renegaban de que fueran contrarias a la doctrina tradicional de la iglesia, ¿no? Bueno, esto es nada que ver, digamos, no, no es así, digamos, y bueno, por ahí ahora pueden salir algunas frases o algunas expresiones que quizás convenga explicar, y creo que se va a entender bien que lejos de una eh, lejanía de la doctrina tradicional, todo lo contrario, digamos, el Papa está totalmente inserto en la tradición de la Iglesia, solo que bueno, tiene una forma de presentar las cuestiones que para algunos oídos les llama mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, empezamos haciendo así muy sucintamente un pequeño repaso de lo que fue la primera charla, ¿no? Eh, yo puse ahí en rojito, digamos, algo que a mí me parece que es un punto central de toda la exhortación, y es que el Papa concibe a la familia como evangelio, ¿no? No solamente es esto de evangelizar la familia, sino que la familia en cuanto a lo que es, digamos, la familia en cuanto a familia ya es en sí mismo una buena noticia, es decir, el evangelio de Jesús para el mundo, ¿no? Y si el evangelio es luz del mundo y sal de la tierra, esta mirada de la familia como buena noticia también la convierte en luz del mundo y sal de la tierra. Eso es un poco lo que quisimos expresar al principio de la charla, diciendo que nunca antes fue tan necesario mostrar lo que el verdadero sentido que tiene la familia y el matrimonio para el mundo, ¿no? Entonces, en este contexto en el cual vivimos nosotros en el siglo XXI, parece ser que este tema de la familia es una de las grandes cuestiones con los cuales el hombre debe instaurar el reino de Dios en los corazones y en la sociedad, ¿no? Entonces, este punto de la familia como evangelio me parece que es una de las nociones centrales y más importantes de toda la exhortación, ¿bien? Nosotros a lo largo de la primera charla hablamos un poco, siguiendo el capítulo 2, las cuestiones de las luces y las sombras que giran en torno a la familia, puntualizando mucho más sobre el contexto en el cual se da la vida familiar hoy y cuáles son todas esas cuestiones ideológicas o culturales que parecieran estar como en contra de la vida familiar. Incluso toda esta serie de disposiciones que a veces parece que los estados nacionales e internacionales te atacan como para que la familia quede destruida o perdida en el mar de decir, bueno, ¿qué es una familia? Bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces como que se va perdiendo la esencia de la familia. Bueno, en todo ese mar de oscuridad, la familia como buena noticia está llamada, ¿no?, a iluminar las conciencias de los hombres, ¿no? Y para esto el Papa entonces, en el capítulo 3 hacía todo un recorrido de algunas cuestiones que hacen a la doctrina del Evangelio en torno a la familia y el matrimonio, ¿no? Donde el Papa ponía la centralidad en ver a la familia desde el anuncio cristiano, desde el querigma, ¿no? Desde esta encarnación, muerte y resurrección de Jesús que viene a renovar el mundo y a reconducir lo que era el mundo al principio, al origen. Y en esto cae la familia, ¿no? Es decir, vuelve Jesús a instaurar a la familia como ese vínculo indisoluble de varón y mujer
que son como el signo o el reflejo de lo que es Dios en sí mismo, como trino, como Trinidad que es un vínculo de amor, donación pura, ¿no? Eh, bueno, ahí el Papa habla un poco de lo que es el sacramento del matrimonio y el valor del sacramento para la sociedad. Y luego el Papa, bueno, en los capítulos 4 y 5 se dedicaba mucho a hablar del amor conyugal, ¿no? Y una serie de virtudes que el Papa proponía como para pensar la vida matrimonial y la vida familiar, que los iba desglosando a partir del himno a la caridad, 1 Corintios 13, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que un poquito ese capítulo es muy lindo para conversarlo entre matrimonios y bueno, ir como desglosando esta serie de virtudes o de hábitos, de buenos hábitos, buenas prácticas que tenemos que tener dentro de nuestra familia, ¿no? Y por último estaba esto de el valor que tiene la acogida de la vida, la llegada de los hijos, la recepción de la vida, el valor del embarazo, qué importante que es sentirse hijos, sentirse padres, sentirse miembros de una familia grande, decíamos. Bueno, todo eso en el capítulo 5 también es viene a completar un poco toda esta idea del amor familiar y conyugal que planteábamos en el capítulo 4, ¿no? Y otra cuestión así importante de lo que fue la charla pasada es esto de la mirada que el Papa da, que lejos de ser una mirada puramente doctrinal, es decir, de manual, qué es el matrimonio, causas del matrimonio, pecados contra el matrimonio, no, es poner la cuestión de la familia y del matrimonio desde la perspectiva evangélica e iluminar las realidades del hoy, bajar a la realidad concreta del hoy, ¿no? Y iluminar todas esas realidades desde el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más o menos, estas son así grandes ideas que fueron saliendo en la charla pasada, ¿no? Vamos ahora entonces como a comentar un poco acerca de los principales aspectos que tienen los últimos 4 capítulos, ¿no? Empezando por el capítulo 6, en donde el Papa presenta algunas perspectivas pastorales. Bien, en este capítulo el Papa justamente vuelve a reiterar esto de que es necesario pensar nuevos caminos pastorales, ¿no? Para llegar a las familias, para llegar al matrimonio y renovar, ¿no? En nuestra vida familiar y matrimonial. Y el Papa es como que hace algo que en realidad lo hace con todos los temas y todo el tiempo. Yo creo que es un rasgo característico del magisterio de Francisco, esto de como delegar la responsabilidad de esta pastoral a las comunidades locales, ¿no? Principalmente, por supuesto, al obispo de cada comunidad. El Papa menciona las parroquias, porque bueno, está hablando a la Iglesia Universal, pero también hace ver que esto es como una responsabilidad que deben asumir los movimientos locales y las familias en general, ¿no? Entonces, como que el centro de esta pastoral familiar está puesta, según el Papa, en la familia y en las comunidades locales. Bien, esto tiene que ser para nosotros como un llamado de atención, porque el Papa nos está exhortando directamente a nosotros, ¿no? Esto no es una directiva que baja del Vaticano, sino que el Papa es como que le pasa la pelota a las diversas comunidades para que, tomando estas perspectivas que el Papa acá enuncia de modo general, o sea, no hay tanto así concreto, sino más bien como luces, bueno, es decir, cómo tomamos esto y lo bajamos a la realidad, ¿no? Entonces, creo que este capítulo es muy bueno justamente para aquellas, por ejemplo, en FASTA, la dirección de familia, la dirección de formación, bueno, que tienen que encargarse de llegar a las familias, bueno, este capítulo es apropiadísimo para eso, ¿no? Y el Papa en este capítulo exhorta justamente a una comunión misionera, ponernos en tensión hacia la misión. No, como decíamos recién, no es elucubrar y empezar a tirar una lista de doctrinas, sino pensar todo en esa clave misionera, ¿no? Dice el Papa, por ejemplo, dice, esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera. Es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas. La pastoral familiar debe hacer experimentar
que el evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona humana, a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. Es decir, tiene que llegar como a las fibras íntimas de cada persona, ¿no? Y muchas veces cuando planteamos nosotros las cosas desde la doctrina, por ahí no llegamos, justamente porque nos centramos mucho en presentar el ideal, desligándonos un poco de las realidades más quizás críticas o las debilidades o los riesgos que tiene la vida común de cada persona, ¿no? Entonces es como bajar al centro, ¿no? Al corazón, llegar al corazón de cada persona. Ese es como el objetivo. Entonces el Papa a lo largo de este capítulo presenta algunos desafíos pastorales, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos? Primero, es como un recorrido, podemos decirlo en orden temporal, es cuando los jóvenes novios se están preparando para el matrimonio o empiezan su camino de novia. Bueno, en este punto justamente el Papa habla de que hay que guiar a esos que se están por comprometer para el matrimonio o guiar a los novios, ¿no? Y acá el Papa es muy claro en mostrar justamente todo lo que tiene de atractivo el matrimonio. Decíamos que en el capítulo 2, el Papa justamente hablaba de esto, de que advertía de que muchos jóvenes no se querían casar, digamos, o postergaban el compromiso, ¿no? Bueno, se trata entonces de mostrar como el sabor rico que tiene la vida matrimonial y la vida familiar. O sea, que el joven desee, que anhele que eso es como decir, esto me da felicidad. Y toda esta falta como de compromiso o otras cuestiones, o esta vida de andar acá para allá, no es la voluntad de Dios en cuanto a que no me hace pleno, ¿no? Dice el Papa, deben poder percibir el atractivo de una unión plena, que eleva y perfecciona la dimensión social de la existencia. Otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de los hijos y les ofrece el mejor contexto para su maduración y educación. Excelente, o sea, como que la plenitud de la vida está justamente en la vida de matrimonio y de familia, al menos para los laicos, ¿no? Obviamente. Entonces, ese gusto por alcanzar ese deseo de perfección debe estar presente en todo ese acompañamiento que las pequeñas comunidades, las parroquias, los movimientos deben hacer para los novios y para los prometidos, ¿no? En esto el Papa también es muy claro, mostrar también cuáles son los riesgos, ¿no? Y frente a los riesgos y los peligros que conlleva el sacrificio, por ejemplo, que conlleva toda una vida de entrega, de amor, mostrar también cuáles son esos riesgos, qué sé yo, y alentar, ¿no? a los novios, a los prometidos, a que esto también es una cuestión de lucha, de sacrificio, de perseverancia, de caídas y de levantarse, ¿no? Entonces es algo que también requiere como esa nota de heroicidad, el matrimonio y la familia. Entonces también eso el Papa dice que hay que hacerle ver a los novios y prometidos, ¿no? En definitiva se trata de madurar en el amor, ¿no? Luego el Papa salta y empieza a hablar justamente de aquellos que ya han entrado en la vida matrimonial y que dice que es necesario acompañar esos primeros años y sobre todo en este punto destaca esto de consolidar, ¿no? El vínculo matrimonial, ¿no? Porque puede pasar de que los primeros años vengan crisis, ¿no? O el Papa también es muy clarito en esto, a veces dice, al primer cimbronazo ya estoy pensando en el divorcio, ¿no? Entonces es como trabajar la cuestión de la fidelidad matrimonial, la cuestión de la entrega, la cuestión del sacrificio, la cuestión de la superación de las adversidades, que todo forma parte de esa educación para el amor, ¿no? El Papa también dice esto de no crear falsas expectativas frente a lo que es el matrimonio, porque a veces quizás uno cuando es novio es como que tiende a imaginarse la vida ideal, donde tenemos 15 hijos, viajamos por el mundo, todos tenemos trabajo, no hay problema, como que uno tiende a soñar con lo más lindo, pero también la realidad es cruda y toda esa realidad hay que saber enfrentarla, ¿no?
Cada matrimonio, dice el Papa, es una historia de salvación, y esto supone que se parte de una fragilidad, que gracias al don de Dios y a una respuesta creativa y generosa, va dando paso a una realidad cada vez más sólida y preciosa. Hay que hacer crecer es ayudar al otro a moldearse en su propia identidad. Por eso el amor es artesanal, dice el Papa, ¿no? Cada matrimonio es una historia de salvación, y como sabemos nosotros, los que por ahí hemos leído pasajes de la Biblia a lo largo de nuestra vida, sabemos que la historia de la salvación está llena de peligros, de enfrentamientos y de cosas que se superan gracias a la acción de Dios, ¿no? El Papa también es muy claro en esto, de confiar en la gracia de Dios, y que la gracia del sacramento del matrimonio va a ser la que te empuje, digamos, a llevar a término y a plenitud el sacramento, la vida matrimonial y la vida familiar, ¿no? El Papa también acá hace una mención que en la exhortación no es que lo desarrolla mucho, pero hace un punto puntualiza sobre el tema de los métodos naturales y la importancia, ¿no? A la hora de la planificación de los hijos y todo esto, de recurrir a los métodos naturales. Cita mucho Humane Vitae, y obviamente descarta toda esta cuestión de esta mentalidad antinatalista, de la cuestión de la anticoncepción y todo eso, ¿no? Pero bueno, no es un tema que el Papa desarrolle mucho en la exhortación. Luego el Papa presenta otra parte, que es justamente esto de que la Iglesia y los movimientos debemos estar para iluminar las situaciones críticas, las angustias y ciertas dificultades que se dan en el ámbito de la familia y del matrimonio, ¿no? Y en esto el Papa es muy insistente en hacer ver la crisis o la angustia como una oportunidad, es decir, como una ocasión de sacarle jugo para hacernos más fuertes, ¿no? Ese que dice uno que enfermedad que no mata fortalece. Bueno, la crisis es de alguna forma una ocasión, ¿no? El dolor es una ocasión que, si lo logramos enfrentar y superar, nos va a traer mayor plenitud, ¿no? Entonces, el Papa justamente en esto insiste mucho en que las comunidades tienen que poder saber acompañar a las familias que están en crisis, a las familias que no están pasando un buen momento, sobre todo, por ejemplo, con la integración en la comunidad, cosa de que justamente estas crisis puedan ser acompañadas para ser superadas y para fortalecer las familias, ¿no? En esto el Papa habla mucho del valor del diálogo cara a cara, del saber cuándo dialogar y cuándo no, ¿no? Esto de aprender a esperar el momento, no perder la paz, o encontrar la paz para poder dialogar o para poder decir algo, el valor que tiene el perdón, tanto hacia la pareja como hacia uno mismo, ¿no? Es muy interesante todo lo que plantea el Papa aquí, ¿no? Dice, cada crisis es como un nuevo sí, que hace posible que el amor renazca fortalecido, transfigurado, madurado, iluminado. A partir de una crisis se tiene la valentía de buscar las raíces profundas de lo que está ocurriendo, de volver a negociar los acuerdos básicos, de encontrar un nuevo equilibrio y de caminar juntos a una nueva etapa, ¿no? Entonces, hace un fuerte llamado el Papa a esto de que las comunidades piensen formas creativas de acompañar, acoger, valorar a las familias que están en crisis o en dificultades, y sobre todo hacerlas sentir parte de la comunidad, porque la comunidad es lo que te sostiene, ¿no? Justamente cuando vos estás ahí a punto de caer, digamos. Y hay una mención muy importante del Papa respecto de los hijos, que dice el Papa, jamás los hijos tienen que ser rehenes de estos problemas matrimoniales o que tenemos a veces con las parejas, que los niños no deban cargar con los problemas de los padres. Bueno, esto es como un llamado fuerte que el Papa hace en un momento en este capítulo, en este apartado, justamente para cuidar la integración y el desarrollo sano, afectivo, emocional de los niños, ¿no? Y bueno, y esto creo que es algo que el Papa lo dice con mucha verdad, ¿no? Porque cuántos niños de hoy, uno que es docente o que vive en la escuela, digamos, sabe que muchos problemas que los chicos tienen no son tanto por los chicos mismos, sino por todo lo que acarrean, que pasa dentro de una familia, ¿no? Entonces, ese también me parece a mí es una cuestión muy importante para trabajar
en las comunidades, ¿no? El Papa entonces también, bueno, hace mención de algunas cuestiones puntuales, justamente viejas heridas, es decir, las personas que acarrean justamente con conflictos o problemas familiares, la cuestión del divorcio también está muy tratada en este punto de esta necesidad de iluminar y de acompañar, y situaciones complejas como son, por ejemplo, los matrimonios mixtos entre un cristiano católico y un evangelista, por ejemplo, bueno, entre un católico y un ateo, por ejemplo. Bueno, el Papa habla mucho de este cuidado y de este discernimiento y de este acompañamiento que debe hacerse a los católicos que están en estas situaciones más complejas. Y también menciona la cuestión de padres con hijos homosexuales, o bueno, homosexuales mismos, esta importancia de no marginar, no condenar, sino al contrario, integrar, porque en esa integración esas personas pueden ir como encontrando ese rumbo que necesitan en la vida, ¿no? O pueden salir de esa complejidad, si se quiere, ¿por qué no? Y un poco que el Papa termina este capítulo hablando de algunas cuestiones de cuando la muerte va llegando o la importancia que tiene el acompañamiento a las personas que son viudas y de cómo vivir el duelo. Acá también muy interesante el Papa cuando habla del duelo, esto de que el duelo no tiene que ser algo eterno, que uno vive con una especie de resentimiento toda la vida por la pérdida del cónyuge, sino aprender justamente a, de alguna forma, también superar esa instancia y tener como esa conciencia escatológica, digamos, es decir, de saber de que la otra persona está con Dios y de que uno camina hacia allá. Porque en definitiva todos estos desafíos pastorales ponen como esa mirada, es decir, todo esto tiene valor justamente porque es un camino que nos lleva hacia la meta final a la cual todos estamos llamados, que es la vida eterna o la comunión plena en Dios, ¿no? Entonces, cómo ver la muerte, cómo ver la viudez, cómo ver el duelo, con esta mirada, ¿no? Con esta perspectiva, quiero decir, escatológica, ¿no? Puesta en ese término final, ¿no? Que es la vida plena, la vida feliz, la vida eterna junto a Dios, y en esa esperanza del reencuentro con el otro, ¿no? Entonces, esa manera de ver la muerte, el duelo, la viudez, le da como otra perspectiva, le da otra forma que nos satisface, que nos hace bien, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, el Papa es muy humano también en la forma en la que propone él cómo encarar la cuestión de la muerte, ¿no? Acá obviamente se destacan las virtudes de la fortaleza y de la esperanza como virtudes a trabajar con las personas que pasan por estas experiencias, ¿no? Bueno, en definitiva, así como para hacer una síntesis de este capítulo, el Papa a lo largo de todo este camino de estas diversas etapas de la vida familiar y matrimonial que hay que encarar desde la pastoral, habla mucho en todas, en común, de la importancia de una educación en virtudes, ¿no? Menciona la castidad, la generosidad, el aprender del diálogo, el aprender a amar, ¿no? Un punto muy importante, y acá le hablo a los matrimonios más grandes, el Papa constantemente en todo este capítulo y en varias otras partes habla de la importancia que tiene el testimonio de las familias que ya tienen toda una vida hecha, una vida caminada juntos, ¿no? Como un testimonio para los jóvenes. O sea, porque no hay nada, me parece a mí, más ejemplar que mostrar que ese ideal que a veces, muchas veces presentamos, nos esforzamos en presentar, es realizable en concreto. Bueno, entonces el Papa apela mucho a que en las comunidades, en las parroquias, en los movimientos, haya familias, ¿no? O matrimonios que puedan dar ese testimonio a las personas que se están preparando para el noviazgo, a las personas que están en una situación de crisis, ¿no? ¿Qué mejor compañía que esa familia? Entonces quizás sea una herramienta para pensar de qué manera nosotros podemos encarar, por ejemplo, un curso prematrimonial, ¿no? Con estos modelos de familias consolidadas, ¿no? Bueno, el Papa habla mucho de esto, de un sano realismo, o sea, mostrar las cosas tal y como son, ¿no? Bueno, también elementos de espiritualidad se pueden sacar de este capítulo, ¿no? La importancia de la oración. En todas estas cuestiones, el Papa siempre va también a la cuestión esto de no solamente un acompañamiento, no solamente discernimiento, sino vida de fe. La vida de fe
estimula, ayuda, puede sacarte de la crisis, puede ayudarte, ¿no? Entonces, en todo este pasaje encontramos mucha mención de lo que es la importancia de la vida sacramental como matrimonio, de la lección divina, de la meditación de la palabra, de la oración personal de cada cónyuge, ¿no? Para los que se preparan para el matrimonio, que el curso matrimonial no sea solamente, o sea, a veces uno piensa mucho en la fiesta y todo eso, bueno, que también vivir lo que es el sentido y las partes de la liturgia del sacramento del matrimonio, eso no puede faltar en un curso de preparación, ¿no? El valor de la familia y la acción social. Bueno, diferentes cuestiones que hacen a una espiritualidad que debe estar integrada, ¿no?, a esta pastoral familiar que venimos a hablar. Bueno, y finalmente algunas otras cuestiones que yo les sintetizo ahí, como son el valor que tiene el tiempo y, bueno, lo de las crisis que ya lo hemos mencionado. Bien, entonces, es una invitación a que ustedes lean mucho este capítulo porque la verdad que vale la pena para afrontar cada etapa o cada momento que puedan pasar nuestros milicianos, ¿no? Y la verdad que el Papa es muy claro, es muy cálido y muy humano en todo lo que va planteando en este tema, ¿no? Bueno, después el Papa dedica un capítulo para la cuestión de la educación de los hijos. Este capítulo, confieso a mí, me gustó mucho, quizás porque yo estoy un poco en esta onda, digamos, de tener que criar una niña recién nacida y a la vez mi trabajo es en torno a la educación. Entonces quizás yo lo valoré mucho este capítulo, pero bueno, hay de todo un poco. Podríamos hablar que hay como tres grandes partes dentro de este capítulo, ¿no? Una, que es la cuestión de la educación de los padres hacia los hijos. Acá el Papa destaca la importancia que tiene el padre y la madre como educadores, ¿no? Y esto es algo que a veces, digamos, un diagnóstico que uno puede hacer hoy de la familia es que muchas veces delegamos la educación de los hijos, en el mejor de los casos, en los abuelos, y si no, en la niñera de turno, o en la guardería, o en el colegio. Y no hay que olvidar que la responsabilidad primera de la educación es el padre y la madre, digamos. Y eso el Papa lo destaca muy bien, ¿no? Y que debe ser, digamos, lo de los padres hacia los hijos, una cuestión de presencia, digamos. Hay que estar presente en la vida de nuestros hijos. Tenemos que involucrarnos en la vida de nuestros hijos sin caer en esa obsesión de querer controlar todo al hijo, digamos, ¿no? O asfixiarlo con mi presencia, digamos, una cuestión de equilibrio, ¿no? De respetar los procesos madurativos que tiene un niño, ¿no? Entonces también eso el Papa llama la atención en que esto tiene que ser una cuestión de proceso, de aprender a vivir cada etapa y a cada etapa le compete algo en la educación, no es tirarle toda la pelota de uno al chico, no es pretender que el chico aprenda o madure en cosas que él no va a madurar en ese momento, bueno, aprender a vivir en el proceso, ¿no? Y sobre todo, lo más importante que a mí me parece de este capítulo es que el Papa habla de que lo central es formar las convicciones del hijo, es decir, qué valores le voy a transmitir al hijo, ¿no? Y eso es algo que los padres tenemos que ser como muy celosos, digamos, de que los chicos se formen en convicciones firmes. Entonces el Papa habla mucho de la formación en virtudes, la maduración de la libertad, ¿no? De esa sana libertad que es esa búsqueda del bien, ¿no? No la libertad de soy libre para hacer lo que se me cante, soy libre y entonces, no sé, qué sé yo, empiezo a experimentar cualquier cosa, sino esa libertad que está ordenada hacia el bien, ¿no? Y que es fruto también de una maduración racional, ¿no? Entonces, el padre tiene que hacer foco sobre todo en esta cuestión, ¿no? De los buenos hábitos de sus hijos, ¿no? También educar las emociones o la afectividad de los hijos, encauzarlas, ¿no? Cada emoción tiene un objeto propio, ¿no? Hay que amar las cosas que son amables, hay que odiar las cosas que son dignas de odio, ¿no? Como la injusticia, el pecado. Entonces, la educación de la afectividad supone que yo a mis emociones las dirija hacia el bien o el objeto propio que cada una tiene. Entonces, eso también es parte de esta tarea que tienen los padres para con los hijos, ¿no? También habla de las sanciones, ¿no? del Papa, que hacerlas ver no como opresión, sino como estímulos para crecer en la vida
¿no? Y orientarnos hacia el fin último, que es la felicidad humana. Y lo que decíamos recién, con un paciente realismo, es decir, de a pequeños pasos, la educación siempre debe ser gradual, ¿no? Y aprender el valor que tienen las sanas renuncias, ¿no? Porque a veces cuando uno le pone los límites a los hijos, no es obviamente para reprimirlos, sino porque en ese momento eso el niño no lo debe hacer o no lo debe tocar, pienso en mi hija, sino que el niño pueda aprender que en esas renuncias o en esos límites quizás que me pone mi padre, hay una perspectiva de bien, hay una perspectiva de perfección a la cual él me está orientando para que yo llegue, ¿no? Y también con esa conciencia de que los padres no son omnipotentes, el Papa en esto también lo marca mucho, no somos ideales y somos imperfectos y sabemos que estamos formando gente desde nuestras debilidades, de nuestra imperfección. Entonces, por eso es esto del Papa decir de educar con un paciente realismo. Es lo que somos y a veces, muchas veces, necesitamos ayuda. Entonces, el Papa siempre apela a que hay que confiar en, no sé, en la cuestión del psicólogo, bueno, o del pediatra, no sé, digamos, poner la ciencia al servicio de la educación de la familia, ¿no? También habla una mención muy importante de lo que es educar a los hijos en la capacidad de esperar, que aprender a esperar fortalece lo que se llama el autodominio, ¿no? Y el autodominio hace que uno tenga una autoestima positiva, por así decirlo, ¿no? Una sana autoestima, quiero decir. Y por último, este deber que tienen los padres de formar para la sociedad, digamos, es decir, la familia no es un ámbito cerrado donde yo me recluyo y me voy a vivir solo con mi familia, sino que la familia tiene esta dimensión social de solidaridad, de encuentro con el otro, que también tiene que ser educada. El Papa en esto pone un ejemplo muy, muy importante, que es esto de que dice él, como decir, que qué triste, qué feo es que los padres le inculquen a los hijos como ese desprecio por el pobre, o sea, ay, salí de acá, digamos, como esa especie de lejanía o esa especie de decir, bueno, no sé, desprecio al prójimo, ¿no? Guarda con eso, ¿no? El Papa lo advierte mucho a eso. Entonces, no, la educación de los padres es para un encuentro sano y bueno con el otro, ¿no? Misericordioso con el otro, ¿no? Y después de hablar un poco del deber de los padres, el Papa habla de la educación sexual y le dice que sí a la educación sexual, ¿no? Tanto en la familia como en la escuela, ¿no? Y él habla justamente de esta visión de la educación sexual que sea positiva, una mirada obviamente positiva de lo que es la sexualidad y no tan cargada bueno, la sexualidad, bueno, esto no se puede hacer, esto es pecado, esto está mal, esto no, sino hacer ver cuáles son justamente los valores que tienen o la importancia que tiene la vida de la sexualidad en la persona humana, ¿no? Como camino de plenitud, ¿no? Obviamente habla de que esto debe ser prudente, ¿no? Obviamente uno no va a enseñar cualquier cosa a cualquier edad, pero siempre con esta mirada positiva y sin hacer, digamos, no hay que hacerle de vista gorda las cuestiones, sino que hay que saberlas tratar en su momento, ¿no? Y el Papa dice, bueno, renovada en el lenguaje, ¿no? Esto de, no así como moral de prohibiciones, sino de una forma, presentar la sexualidad de una forma que justamente llegue al corazón de los jóvenes, al corazón de nuestros hijos, ¿no? Y que esté justamente en tensión a lo que es el sentido real de la educación sexual, que no es obviamente el que propone el gobierno, sino este sentido de aprender a desarrollar la capacidad de amar, aprender a desarrollar el autodominio, y el Papa pone el acento en el valor que tiene el pudor como esa autodefensa que uno tiene o defensa que uno tiene para que no lo cosifiquen a uno, ¿no? Aprender a resguardarse, porque resguardándome estoy salvaguardando mi dignidad, ¿no? Y el Papa también habla mucho de esto de la cuestión de las diferencias entre varones y mujeres, ¿no? En esto el Papa, quiero también decir, es muy clarito en oposición a lo que hoy llamamos la ideología de género. Acá el Papa, digamos, lo que hace él, sin pelos en la lengua, es marcar qué valor tiene en la educación sexual, digamos, el ser femenino y el ser masculino.
Y en ningún momento el Papa es como que da pie a pensar de que cualquier expresión de la sexualidad es válida y lícita. No, no. No, porque a veces uno, justamente, por ahí estas exhortaciones son tan polémicas o generan por ahí tantas polémicas porque los medios de comunicación las presentan de una forma, y a veces uno piensa de que el Papa avala cualquier cosa. Y no, y el Papa es muy clarito en esto, ¿no? La importancia del rol del papá, el rol de la mamá, ¿no? Diferenciados en algunas cuestiones, lo que es el valor de la masculinidad en sí mismo, lo que es el valor de la feminidad, y en el caso de la homosexualidad y todo eso, sí, acompañar, integrar todo, pero con las cosas muy claras, ¿no? Entonces el Papa en esto también no le hace la vista gorda, ¿no? Y por último, este capítulo 7 habla de la transmisión de la fe como también un componente dentro de lo que es lo educativo. Y aquí el Papa menciona esto que tiene la concepción del hogar o de la familia como la primera escuela donde los niños y los jóvenes aprenden a rezar, ¿no? En esto los padres se tienen que sentir que son instrumentos de Dios, puestos por el mismo Dios, para despertar el amor a la fe, la virtud de la fe, para despertar el amor a la caridad, el amor a Dios y al prójimo, y eso también es una responsabilidad de los padres, ¿no? Justamente también en esto menciona que este camino de fe, ¿no? O este de transmitir la fe, tiene que estar también adecuada a los ritmos y a la madurez del niño, ¿no? Menciona esto de que el niño muchas veces con los símbolos, con las historias de la Biblia, por ejemplo, esas cosas que le llaman la atención, las pequeñas oraciones, y al adolescente presentarle, no sé, los modelos de los santos, bueno, así, cada etapa de la vida tiene como también una expresión o una forma de vivir la fe, y que también tenemos que saber nosotros cómo manejarla para poder transmitir la fe de una manera sana y plena a nuestros hijos, ¿no? Y el Papa obviamente insiste en que, a ver, si queremos que los hijos recen y todo, tenemos que nosotros ser padres orantes, digamos. O sea, el chico tiene que ver que el padre tiene un gusto por la vida de fe, por la vida de oración, y si el padre no lo tiene, mucho menos los hijos. Entonces, el Papa también focaliza y llama la atención en esto, ¿no? En cómo cultivar la vida de oración en la familia y ponerse el padre en primer lugar, ¿no? Y por último, esta idea también de que la familia es evangelizadora, ¿no? Y que tiene un compromiso social. Y todo eso también hace a la vida de fe, porque la vida de fe no es simplemente rezar e ir a misa, sino también todo ese compromiso, toda esa acción social, sobre todo con los más pobres, los más necesitados, ¿no? También es un modo de transmisión y de vivencia de la fe. La familia es evangelizadora por naturaleza. Bien. Bueno, y llegamos al capítulo 8. Este capítulo 8 es el famoso capítulo un poco polémico, digamos. Acá pido disculpas porque voy a leer varios pasajes, espero no ser muy denso, pero bueno, me parece importante que las cosas queden claras. Acá el Papa, digamos, habla justamente de la importancia que tiene el acompañar, el discernir y el integrar a las personas que están en situaciones irregulares, entre comillas, ¿no? Habla, por un lado, de las personas que están divorciadas, habla de un lado de las personas que están juntadas con personas que no son su primer matrimonio, y también habla de las personas que con otra orientación sexual, personas marginadas, madres con hijos pero sin padre, digamos, monoparentales, bueno, toda esa situación. Acá dice el Papa que el matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad. Se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio.
¿Por qué introduzco con este tema? Porque acá el Papa, digamos, en todo este capítulo va a hacer, digamos, remarcar que, digamos, acompañar, integrar, no significa renunciar al ideal del matrimonio o al proyecto de Dios para el hombre. Eso sigue siendo el proyecto de Dios para el hombre. O sea, la voluntad de Dios no cambió nada, digamos. No es que de ahora en más Dios acepta a la vida así como, no sé, la sexualidad como le plazca a uno, no. Digamos, el ideal matrimonial sigue siendo el mismo. Solo que hay distintas circunstancias y que muchas veces esas circunstancias no son por razones que uno hubiese querido, ¿no? Digamos, es una complejidad la trama de situaciones irregulares que no todas se pueden juzgar de la misma manera. Entonces, la mirada de la iglesia tiene que ser desde ese discernimiento. Eso es básicamente lo que plantea este capítulo 8. Aprender a discernir esas situaciones complejas para poder valorarlas desde lo que son, ¿no? Y desde ese ideal al cual debemos llegar, pero no desde la norma, es decir, él está divorciado, entonces está en pecado. No, 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 para nada. Es más, y es falso eso. Entonces el Papa presenta como principio rector, ¿no? de esta mirada lo que él llama la ley de la gradualidad, ¿bien? Que en realidad lo toma de Juan Pablo II, ¿no? La ley de la gradualidad, digamos, para decirlo así en pocas palabras, ¿no? No es que la ley tenga grados, o sea, no es la gradualidad de la ley. No es que la ley, uno dice, bueno, yo para vos la aplico así, para vos te vale así, para vos no te vale porque estás en esta situación, para vos no. No, la ley sigue siendo la misma, solo que por las circunstancias por las cuales atraviesan las personas, uno no puede caerle con el mismo peso de la ley, por así decirlo, a una persona que a otra. Digamos, y en esto por eso es importante el tema del discernimiento. O sea, yo no puedo aplicar la ley de la misma forma y mucho menos despersonalizar la ley, sino que la ley es como una especie de punto de referencia que a mí me sirve para iluminar esa situación concreta y apuntar a esa situación concreta para ver cómo puedo yo acompañarlo y sanarlo, ¿no? Y después que yo logre acompañar y sanar, esa persona por sí misma va a ir por encontrando esos cauces por los cuales le permita llegar, o no quizás, pero por lo menos orientarse hacia ese ideal, ¿no? Entonces, el Papa en esto lo marca mucho, es decir, no hay que caerle con el peso de la ley o de las normas a las personas, sino aprender a ver el contexto, aprender a ver la situación particular, ¿no? Y para esto entonces el Papa llama a hacer como un discernimiento en esas situaciones irregulares. En esto de las situaciones irregulares dice que el camino de la iglesia es siempre el camino que tenía Jesús, ¿no? Jesús comía con los pecadores, Jesús se juntaba con las prostitutas, Jesús aceptaba como discípulos a los pecadores, a los publicanos, a la gente odiada o marginada. Entonces, ese es el espíritu con el cual nosotros tenemos que salir al encuentro de esas situaciones complejas, ¿no? Integrando, ¿no? Y misericordiando, para usar un verbo a lo Francisco, ¿no? Ese es el espíritu con el cual nosotros tenemos que llenarnos para poder entrar en diálogo con todas aquellas personas que están en una situación irregular. Que en el fondo, a mí me parece, esto es personal, todos en algo estamos medios irregulares porque todos en definitiva somos pecadores. Quizás los que tengan una vida familiar estable y buena estén irregular en otros pecados personales. Bueno, es la misma mirada de misericordia que uno tiene que tener, sin caer en la condenación de que vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, no, vos no podés comulgar porque sos así, ¿no? Sino que acompañar a esa persona, ¿no? Y el Papa entonces menciona esto de la lógica de la integración, ¿no? A las personas hay que hacerlas participar en la vida eclesial y por eso tienen diferentes servicios. Una persona no puede ir a la iglesia y sentirse que porque no puede comulgar está fuera de la iglesia, está excomulgada, o que no tiene participación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el Papa en esto lo marca muy bien. Es decir, hay diferentes servicios que uno puede prestar en la iglesia, de tal manera que yo puedo sentirme acompañado,
¿no? O sentirme parte de. Y en ese sentirme parte de, voy a empezar a valorar mi situación y voy a empezar incluso hasta querer tener deseos de ordenar mi vida si es que puedo ordenar eso. Bien, entonces en esto el Papa es muy tajante, ¿no? La Iglesia tiene que guiarse no con la lógica de la condenación, sino con la lógica de la integración, ¿no? Y por supuesto, obviamente, evitar toda ocasión de escándalo. O sea, tampoco es que por ser misericordioso, que sería una falsa misericordia, decir, bueno, vos venís, estás, no sé, estás en una nueva unión, y bueno, sí, pasa y comulga. No, tampoco es eso, tampoco es que todo vale, sino que es aprender a discernir, ¿no? Y aprender a ver la situación concreta de esa persona. En esto el Papa justamente habla de los atenuantes, ¿no? Justamente para referirse a que no todos, a ver, porque vos estés en una situación irregular, eso no significa que vos no puedas llegar a estar en estado de gracia, ¿no? El Papa dice, la Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a esa norma, o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Puede haber factores que limitan la capacidad de la decisión. Es decir, el Papa es muy clarito en esto. No toda persona que esté en una situación irregular significa que esté en pecado. Hay determinadas circunstancias que me privan a mí de la libertad de poder cumplir ese ideal o cumplir con esa norma evangélica. Y eso es muy importante tanto para los sacerdotes como para quienes tenemos responsabilidades en la vida de un movimiento, justamente para favorecer la acogida a esas personas. El Papa también sigue diciendo, esto también lo quiero leer, dice, es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Es decir, puede ser que la persona esté fuera de la norma en algún sentido, pero eso no le impide a esa persona poder vivir una vida de comunión con Dios, una vida de evangelio, una vida plena en otro sentido. Y eso es lo que en definitiva termina juzgando a Dios, porque Dios juzga con misericordia a las personas. Y finalmente llega ese punto famoso que es polémico, ¿no? Que ha despertado polémica en algunos lugares, que dice, la ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal de toma de decisión. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites, ¿no? Un poco entonces es una síntesis de todo lo que venimos diciendo, ¿no? Una persona que esté en una situación de pecado puede aún así, situación de pecado objetiva, puede aún así llevar una vida de gracia y en algunas situaciones puntuales, incluso, por ejemplo, un divorciado vuelto a casar puede recibir la comunión, ¿no? Esto fue lo que causó el escándalo a nivel mediático y que le dieron más al Papa por este punto, pero nada que ver. Si uno lee bien lo que es el capítulo 8, entiende muy bien cuál es el sentido que el Papa trae para en este punto, ¿no? Definitivamente, entonces se trata también de la misericordia, ¿no? Porque la misericordia, dice el Papa, que son felices. Y al fin nosotros tenemos
también es uno, como que ir a otro con breve, el último capítulo es para mí único. A mí, la verdad que esto lo quiero leer con Carla, así, y conversar, porque el Papa hace de notas acerca de lo que es la vida espiritual o la espiritualidad matrimonial y familiar, ¿no? El Papa dice que la vida del amor tiene diferentes matices según el estado al cual uno está llamado. Los laicos, que están llamados a la familia, al matrimonio, no los laicos consagrados, sino los laicos llamados a la vida familiar, tienen una forma de vivir la espiritualidad que es propia y que es distinta al sacerdote. Muchas veces uno tiene esa tentación de compararse con la vida espiritual que puede llevar una monja, un sacerdote, una laica consagrada, y decir, mirá todo lo que tengo que hacer para llegar a ser santo. Y nada que ver. El Papa acá justamente habla de que en el ejercicio de la vida familiar, cuando uno la vive bien, ya eso es vida espiritual, ¿no? Y el Papa entonces toca 4 puntos. El primero que lo llama la espiritualidad de la comunión sobrenatural, ¿no? Ya en el valor intrínseco que tiene la fidelidad matrimonial, el encuentro en la familia, ya eso reproduce la imagen de lo que Dios es como uno y trino. O sea, Dios es comunidad de personas. Bueno, entonces, vivir la comunidad familiar, vivir la comunidad matrimonial, esa unión, ¿no? Fundada en la gracia, fundada en el sacramento, ya es espiritualidad, o sea, ya es vida espiritual para la familia, ¿no? En esto, porque a mí una vez me pasó a mí esto de pensar, como decir, bueno, a ver, tengo que cumplir con todo el ideal de mi vida laical y a la vez tengo que rezar, tengo que ir a misa, tengo que hacer esto, tengo que... No, se trata de hacer una cosa única, digamos, que la vida misma sea oración, ¿no? Y no separar lo que es la vida espiritual de la vida común y ordinaria que yo vivo, ¿no? El segundo es juntos en oración a la luz de la Pascua. O sea, el Papa acá toma el valor que tiene la entrega de Cristo en la cruz como una especie de punto donde ver cómo asumir las dificultades o los riesgos o las crisis, asumirlas como Cristo tomó la cruz, y la redención de Cristo como ese camino de decir, puedo superar esto, entonces me siento pleno, ¿no? Resurrección, volver a la vida. Y el Papa dice justamente, aprender a llevar las cruces, ¿no? Que nos trae la vida familiar y la vida matrimonial, y también aprender a vivir las celebraciones, que podría ser como el paralelo con lo que es la resurrección. O sea, vivir las ocasiones de fiesta, celebrar los aniversarios, disfrutar de esa vida en familia, también eso es oración, es comunión con ese Cristo encarnado, ¿no? Que nos viene a traer su modelo y su ejemplo. También dice el Papa vivir una espiritualidad del amor exclusivo y libre, ¿no? La exclusividad matrimonial es al modo de Dios, ¿no? Así como Dios no abandona a su pueblo, o sea, como Dios no abandona al hombre, no lo abandonó en el pecado y no lo abandona en la gracia, así también entre matrimonios tampoco puede haber ese abandono, por ejemplo. Tiene que reinar ese sentimiento de pertenencia mutua que debe haber entre los cónyuges, ¿no? Y que ese sentimiento de pertenencia mutua también es como un reflejo de lo que Dios es, porque Dios justamente ha sido eso, ha sido misericordia, ha sido entrega al hombre, ha sido búsqueda de comunión con el hombre, ¿no? Y también esta espiritualidad del amor exclusivo también debe ser libre. Aprender a vivir en la familia una sana autonomía, donde uno respeta también la vida y los tiempos del otro y no cae en esa lógica del dominio, de querer poseer al otro, sino entender de que ni yo me pertenezco, ni mucho menos el otro me pertenece, sino que ambos somos pertenencia de Dios. Entonces, cuando uno entiende o mira al otro como lo que es decir, hijo de Dios, imagen de Dios, las relaciones se construyen más sanas porque uno deja esa lógica del dominio y de la posesión del otro, del control, ¿no? Y termina este capítulo y esta exhortación hablando de la espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. Dice el Papa,
Y otra cuestión, otro punto de la vida espiritual familiar es que nosotros somos cooperadores de la gracia de Dios, somos difusores también, o somos canales donde la gracia se transmite cuando adoptamos en la vida familiar, matrimonial y social esto del cuidado, del aprender a consolar, del estímulo, ¿no? Aprender a contemplar a los otros con los ojos de Dios, acoger la vida de los hijos y también la hospitalidad para con el prójimo, y esto de la misión fuera de la familia, o sea, la familia hacia adentro y también la familia hacia afuera, en el compromiso, en la acción social. Y finalmente cierra el Papa diciendo que todo esto de la espiritualidad familiar tiene que estar como en esa tensión escatológica, ya lo mencionamos, de sentir que el fin último de la vida del hombre es estar con Dios en el cielo. Entonces, todo lo que hace a la vida familiar, tanto hacia adentro como hacia afuera, debe estar como reconducido o orientado a ese fin último que es la plenitud en el cielo. Entonces, desde esa mirada, entonces encuentra el valor y el sentido todo lo que la familia es y todo lo que la familia hace por los demás. Bueno, y un poco así el Papa cierra esta exhortación dando estas notas de espiritualidad familiar que yo aconsejo a los matrimonios sobre todo que esta noche o mañana agarremos el capítulo 9 y nos empezamos a hacer esta lectura. Es muy cortito porque la verdad que a mí me resultó muy gratificante poder aprender a ver cómo vivir una vida espiritual en medio de los quilombos que nos ha traído la José, que va, que son, que saca, que va, que rompe, estrés por todos lados. Bueno, cómo aprender a vivir en esa vorágine que tenemos hoy en la vida, una sana espiritualidad y una sana comunión con Dios. Bueno, y acá cerramos con la encíclica y con este ciclo de charlas. Muchas gracias.